Hola niños, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles una pequeña historia que se llama Jesús calma mis temores. Esta es la historia de Jesús y sus discípulos que se montaron a un barco para pasar de un lado al otro lado del lago, y en el camino Jesús se quedó dormido. Sus discípulos estaban despiertos. Me imagino que se estaban contando cosas y hablando entre ellos. Cuando al rato, después de ir en el barco, empezó a llover, empezaron vientos y empezó una tormenta. Entonces los discípulos se asustaron. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan, cualquiera se asusta. En una tormenta, en lluvia, viento y en medio del mar, turbulencias, las olas así de un lado para el otro. Imagínense cómo estaban los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos cuando tenían ese temor, ese miedo en su corazón? Fueron y despertaron a Jesús y le dijeron que estaba pasando eso, que qué iban a hacer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se levantó y regañó a las olas y al viento. ¿Y qué pasó? El viento y las olas se pararon. ¿Se imagina? Tan increíble. O sea, eso significa que Dios tiene el poder sobre la naturaleza. El mismo Dios tiene el poder para decirle a la naturaleza que se quede quieta. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Jesús cuando regañó a las olas y al mar para que se calmaran, le dijo a los discípulos que por qué tenían tan poca fe. Pues los discípulos fueron donde Jesús porque el barco ya estaba recibiendo agua, se estaba llenando de agua. Entonces por eso fueron los discípulos a Jesús. ¿Qué pasó después de la historia? Después los discípulos decían entre ellos: ¿quién es este que hasta los mares y los vientos le reciben órdenes? ¿Y qué significa esa tormenta? Esa tormenta pueden ser sus problemas o sus problemas. ¿Y qué debemos hacer cuando tenemos un problema? Ir donde Jesús. O cuando tenemos un temor. Por ejemplo, ellos tenían el temor. Ellos pensaron, nos vamos a ahogar y Jesús está durmiendo. ¿Qué hicieron ellos? Ir delante de Jesús. Todos tenemos temores en esta vida. Yo me incluyo. Un temor mío, por ejemplo, es hacer videos. Aquí estoy un poquito asustada. A mí me da mucho temor grabarme delante de una cámara. ¿Pero qué hago? Yo le pido a Dios, antes de hacer los videos, que me ayude, que me quite el temor, que me dé paz para poder realizarlo. Lo mismo es con ustedes. Cuando ustedes tengan un temor, enfrentarlo y decirle a Dios que les dé la capacidad y que les ayude, que les dé paz. ¿Para qué? Para poder vencer ese temor, para poder tener paz a la hora de hacer algo que quieran hacer. Bueno, la actividad que les voy a poner es esta. Es un barquito, lo pintan por favor, y acá hay unas palabritas y para completarlas en esta rayita que está acá abajo. Y este es el versículo para memorizar, que es el Salmo 56:4. Chao.